Anoche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la mañana, fui a la cocina, preparé café y me senté frente a la ventana mirando la oscuridad. Llevaba 3 días dándole vueltas a algo que vi en un archivo que no debería haber visto, según me dijeron, pero lo vi. Y lo que contenía me quitó el sueño, literalmente. Después de 50 años investigando lo inexplicable, después de más de 100 países recorridos, después de miles de entrevistas con militares, científicos, teólogos, testigos de todo tipo, pensé que ya nada podría sorprenderme, que equivocado estaba. Lo que ocurrió el 26 de noviembre de 2025 en Washington, D.C. no es solo una noticia más, es una confirmación, una señal tan clara que hasta un ciego podría verla. Si necesitas saberlo, soy J.J. Benítez, periodista de investigación. Y lo que estoy a punto de contarte cambiará para siempre la manera en que miras el mundo. Te lo advierto desde ahora, esto no es ficción, ojalá lo fuera. Déjame llevarte a donde todo comenzó para mí, aunque quizá debería decir donde todo volvió a comenzar. Fue en un pequeño café de Estambul en septiembre de 2017. Yo estaba allí investigando ciertos manuscritos que supuestamente habían sido ocultados por la Iglesia Ortodoxa durante siglos, manuscritos que hablaban de profecías, de señales, de tiempos finales, el tipo de material que me ha obsesionado toda la vida. Estaba sentado en una mesa del fondo, revisando fotografías de antiguos códices, cuando se acercó un hombre mayor, turco, de unos 70 años, con ese aspecto de quien ha visto demasiado. Me preguntó en un inglés perfecto si podía sentarse. Le dije que sí, claro. No pensé que esa conversación cambiaría el rumbo de mi investigación para los próximos 8 años. Me dijo que se llamaba Mehmet, que había sido traductor para varias agencias internacionales durante décadas, que había trabajado en zonas de conflicto, en reuniones secretas, en lugares donde la historia oficial nunca se cuenta completa, y me dijo algo que anoté textualmente en mi cuaderno. Señor Benítez, he leído sus libros y creo que debería saber algo. El mundo está cambiando, no como la gente cree, es algo más profundo, más oscuro, como si una luz se estuviera apagando lentamente. Hablamos durante 3 horas. Mehmet me contó sobre reuniones a las que había asistido como intérprete, reuniones donde oficiales de alto rango discutían no sobre guerras convencionales, sino sobre algo que llamaban la desintegración social acelerada. Hablaban de estadísticas que no se hacían públicas, de patrones de comportamiento que estaban emergiendo globalmente, de un aumento dramático en lo que ellos llamaban actos de violencia sin precedente lógico. ¿Violencia sin precedente lógico?, le pregunté. Sí. Actos cometidos por personas sin historial criminal, sin motivos aparentes, sin conexiones con grupos extremistas, como si algo en su interior simplemente se rompiera, y está aumentando exponencialmente. Recuerdo que salí de ese café con una sensación extraña en el estómago. Mehmet me había dado nombres, fechas, referencias. Me pasé los siguientes 6 meses verificando cada dato que me había dado. Y todo, absolutamente todo, era verificable. Creé una base de datos obsesiva, lo admito. Empecé a registrar cada incidente de violencia inexplicable que podía documentar desde el año 2000. Al principio era laborioso, los casos eran esporádicos, pero a medida que avanzaba en el tiempo la frecuencia aumentaba. Y no solo eso, la naturaleza de los actos se volvía más brutal, más fría, más desconectada. En 2018 viajé a Jerusalén. Necesitaba hablar con un rabino que había conocido en los años 90 durante una investigación sobre los manuscritos del Mar Muerto, el rabino Goldstein, un hombre extraordinario de casi 90 años en ese momento, con una memoria prodigiosa y un conocimiento del Talmud que asombraba incluso a sus colegas. Le mostré mis datos, mis gráficas, los patrones que había encontrado. Él los estudió
durante largo rato, en silencio, con esa concentración que solo tienen quienes han dedicado su vida entera al estudio. Cuando finalmente habló, su voz sonaba grave, preocupada. Juan José, lo que me muestras no es nuevo, es muy antiguo. Los sabios hablaron de esto. Hablaron de un tiempo donde la violencia surgiría sin razón, donde los corazones se volverían como piedra, donde el amor se enfriaría como el agua en invierno. Me habló de textos que yo no conocía, comentarios rabínicos sobre los tiempos previos a la llegada del Mesías, textos que describían exactamente lo que yo estaba documentando: un incremento en la crueldad sin causa, una pérdida de la capacidad humana para sentir compasión, un enfriamiento general del alma colectiva. Pero hay algo más, me dijo. Los textos hablan de una fuerza contenedora, algo que mantiene el caos a raya, como un dique, y dicen que cuando ese dique comience a agrietarse, veremos señales, señales cada vez más fuertes, hasta que finalmente no terminó la frase, no hacía falta. Esa noche en mi hotel de Jerusalén no pude dormir, abrí mi laptop y seguí investigando, busqué en fuentes cristianas, musulmanas, budistas y descubrí algo extraordinario. Todas las tradiciones espirituales mayores hablan de lo mismo, con diferentes palabras, con diferentes metáforas, pero el concepto es idéntico. Existe algo que contiene el mal y existe un tiempo en el que esa contención será removida. En el cristianismo es el Espíritu Santo. En el judaísmo son los tzadikim, los justos que sostienen el mundo. En el Islam es la baraka, la bendición divina. Incluso en tradiciones más antiguas, como el zoroastrismo, encontramos el concepto de Asha, el orden cósmico que mantiene a raya a Drug, el caos. ¿Coincidencia? Después de 50 años investigando, he aprendido que cuando todas las fuentes antiguas dicen lo mismo, probablemente hay algo de verdad en ello, algo que nuestros ancestros entendían mejor que nosotros. Volví a España en noviembre de 2018, pero la investigación ya no me dejaba. Era como una obsesión. Cada mañana revisaba noticias internacionales. Cada incidente de violencia inexplicable lo agregaba a mi base de datos. Y los números no mentían. Algo estaba cambiando, rápido. En enero de 2019 recibí un email. El remitente se identificaba solo como Coronel R. El mensaje era breve. Señor Benítez, he leído su trabajo sobre fenómenos inexplicables. Tengo información que podría interesarle. ¿Podemos hablar? Adjuntaba un número de teléfono con código de Estados Unidos. Llamé esa misma tarde. La voz al otro lado sonaba cansada, mayor. Me dijo que era un coronel retirado de inteligencia militar estadounidense, que había trabajado durante 30 años en análisis de amenazas y que en sus últimos 5 años de servicio activo había visto algo que lo había perturbado profundamente. Hubo un cambio, me dijo. Alrededor de 2015, 2016, empezamos a ver un patrón en los informes de inteligencia global. Actos de violencia que no encajaban en ningún perfil conocido. No eran terrorismo, no eran crimen organizado, no eran nada que pudiéramos categorizar. ¿Qué eran entonces? Esa es la pregunta del $1.000.000, señor Benítez. Parecían aleatorios, pero cuando uno mira suficientes casos aleatorios, empieza a ver que quizá no son tan aleatorios después de todo. Me envió archivos, documentos desclasificados, reportes de análisis de comportamiento, todo legal, me aseguró, todo público técnicamente. Solo que nadie se molestaba en leerlo porque estaba enterrado en miles de páginas de jerga burocrática. Pasé semanas revisando ese material. Y Dios santo era perturbador. Había estudios sobre el aumento de lo que llamaban violencia de perfil atípico. Gente sin antecedentes, sin problemas mentales diagnosticados, sin motivos económicos o ideológicos, que de repente cometía actos de extrema violencia. Un caso me llamó particularmente la atención. Un maestro de escuela en Oregón, 52 años, casado, 3 hijos,
sin historial de violencia, excelente reputación. Un día, sin ninguna provocación, atacó a otro conductor en un semáforo. Lo golpeó brutalmente, casi lo mata. Cuando la policía lo arrestó no podía explicar por qué lo había hecho. Solo repetía: no sé qué me pasó. Fue como si algo se apagara dentro de mí. Como si algo se apagara. Esa frase apareció en docenas de testimonios. Personas describiendo la misma sensación, como si una parte de ellos, la parte humana, compasiva, racional, simplemente dejara de funcionar por un momento. Y en ese momento eran capaces de cualquier cosa. Contraté a una psicóloga forense para que revisara conmigo estos casos. Ella era escéptica al principio, pero después de estudiar el material durante un mes, su opinión cambió. Es como si estuviéramos viendo una epidemia, me dijo, pero no de un virus biológico, de algo más sutil, algo que afecta la capacidad de las personas para regular sus emociones, para sentir empatía. Y no son casos aislados. Hay un patrón geográfico, temporal. Es como si algo estuviera barriendo el mundo, apagando luces. Exactamente lo que Mehmet me había dicho en Estambul 2 años atrás. Decidí viajar a Estados Unidos. Necesitaba hablar con más gente, ver con mis propios ojos. Llegué a Washington DC en marzo de 2019. Logré reunirme con algunos analistas de comportamiento que trabajaban para agencias gubernamentales, off the record todos. Ninguno quería hablar oficialmente. Uno de ellos, un hombre de unos 40 años que llevaba 15 en el trabajo, me dijo algo que nunca olvidaré. Mire, señor Benítez, yo entré a este trabajo porque quería entender por qué la gente hace cosas malas. Pensaba que había razones. Siempre hay razones, ¿verdad? Pobreza, trauma, ideología, enfermedad mental, algo. Pero cada vez veo más casos donde no hay nada que explique lo que hicieron. Y eso me asusta más que cualquier terrorista. Le pregunté si creía que había una explicación, algo que conectara todos estos casos. Se quedó callado largo rato. Luego me miró y dijo: ¿usted es religioso? Soy investigador. ¿Por qué? Porque a veces pienso que esto no es algo que la ciencia pueda explicar. A veces pienso que hay cosas pasando en un nivel que no podemos medir. Y eso me aterroriza. Volví a mi hotel esa noche con más preguntas que respuestas, pero también con una certeza creciente. Lo que estaba investigando era real, no era paranoia, no era exageración. Era un fenómeno documentable, medible, verificable, y estaba acelerándose. Abrí mi laptop y actualicé mi base de datos. Los números eran claros. Desde 2015 el incremento era del 340% en casos de violencia sin motivo aparente en zonas urbanas de alta seguridad. 340%. En solo 4 años. Esa noche, mirando las luces de Washington desde mi ventana, pensé en las palabras del rabino Goldstein, en los antiguos textos que hablaban de un dique agrietándose, en señales que se volverían más fuertes. Y me pregunté, ¿cuánto falta para que el dique se rompa completamente? No sabía que tendría una respuesta solo 6 años después. El año 2020 cambió todo. No solo por la pandemia que ocupó titulares y transformó la vida tal como la conocíamos, sino por algo más sutil que ocurrió en paralelo. Algo que casi nadie notó porque estábamos distraídos por la crisis sanitaria. Los números en mi base de datos se dispararon. Durante el confinamiento, mientras el mundo se detenía, algo extraño estaba sucediendo. Los casos de violencia doméstica aumentaron, sí, eso era esperable, pero también hubo un aumento dramático en actos de violencia completamente inexplicables. Gente que vivía sola y que atacaba a vecinos sin provocación. Personas que salían de sus casas durante el confinamiento solo para cometer actos de vandalismo sin sentido, ataques a trabajadores esenciales sin ninguna razón. Contacté a varios sociólogos, todos tenían la misma explicación estándar: estrés pandémico, salud mental deteriorada, miedo, incertidumbre, todo válido, por supuesto. Pero
no explicaba por qué tantos de estos actos eran tan extraños, tan desconectados de cualquier lógica, incluso de la lógica del estrés o la enfermedad mental. Un psiquiatra de Madrid, con quien tengo amistad desde hace años, me llamó en julio de 2020. Estaba preocupado. Me dijo: Juan José, estoy viendo algo en mi consulta que nunca había visto antes. Pacientes que no tienen diagnóstico de nada grave, pero que me dicen que sienten como si estuvieran perdiendo su humanidad. Textualmente eso. Doctor, siento que estoy perdiendo mi humanidad. ¿Cómo se diagnostica eso? No pude darle una respuesta, pero anoté la frase perdiendo mi humanidad. Decidí hacer algo arriesgado, publiqué un artículo en mi blog personal hablando sobre estos patrones, fui cuidadoso, no quería sonar como un teórico de la conspiración, presenté solo datos, estadísticas, preguntas abiertas. La respuesta fue abrumadora. Recibí cientos de emails, algunos de psicólogos, trabajadores sociales, policías, todos confirmando lo mismo. Estaban viendo un cambio en el comportamiento humano que no podían explicar completamente con las herramientas habituales. Pero los emails más inquietantes venían de personas religiosas, sacerdotes, pastores, rabinos, imanes. Todos me decían versiones de lo mismo. Nosotros lo sentimos en la oración. Hay más resistencia, más oscuridad, como si algo estuviera presionando desde el otro lado. Un sacerdote católico de Buenos Aires me escribió algo particularmente perturbador. Padre Benítez. Me llamaba padre, aunque no soy sacerdote, un error común. Llevo 30 años haciendo exorcismos y en los últimos 5 años he visto más casos que en los 25 anteriores combinados. Y no hablo de posesiones completas, hablo de opresiones, de personas que sienten que algo las está aplastando espiritualmente y cada vez son más. Empecé a investigar este ángulo también, contacté a varios sacerdotes exorcistas oficialmente reconocidos por la Iglesia Católica, no charlatanes, gente seria, educada, con formación teológica y psicológica rigurosa. Todos, sin excepción, reportaban lo mismo: un aumento dramático en casos de lo que llaman opresión demoníaca y un cambio en la naturaleza de los casos más agresivos, más resistentes. Un exorcista italiano con quien hablé por Skype me dijo: es como si las puertas se hubieran abierto más, como si hubiera menos barreras entre el mundo espiritual y el material, y lo que está entrando. No es bueno. Ahora sé lo que algunos estarán pensando. Benítez se volvió religioso, perdió la objetividad. Pero entiéndanme, yo no estoy argumentando desde la fe. Estoy reportando lo que personas en posiciones de autoridad en diferentes tradiciones espirituales están observando. Y lo notable es que todas observan lo mismo. En octubre de 2020 viajé a Roma, logré una reunión con un cardenal que prefiere permanecer anónimo. Es un hombre de alta jerarquía, muy educado, con doctorados en filosofía y teología, nada de fanático. Le presenté toda mi investigación, los datos, los patrones, los testimonios. Él escuchó durante más de 2 horas sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró profundamente y me dijo: señor Benítez, lo que usted ha documentado coincide con lo que nosotros estamos viendo desde dentro de la Iglesia. Hay una batalla espiritual intensificándose y las consecuencias de esa batalla se están manifestando en el mundo físico. Una batalla espiritual, sí, entre las fuerzas del bien y del mal, por llamarlas de alguna manera comprensible. Y esa batalla siempre ha existido, pero hay momentos en la historia donde se intensifica, donde las líneas se vuelven más claras, y creo que estamos en uno de esos momentos. Le pregunté sobre el concepto del catejón, el contenedor del que habla Pablo en sus cartas. Ah, el catejón, dijo con una sonrisa triste, uno de los grandes misterios teológicos. ¿Qué es? ¿Quién es? Nadie lo sabe con certeza, pero yo tengo mi teoría. ¿Cuál? Que es multifacético.
que es la gracia de Dios actuando a través de múltiples canales, la oración de los justos, la presencia del Espíritu Santo, las estructuras de orden que Dios ha establecido. Y cuando esas estructuras se debilitan, cuando menos gente ora, cuando el orden se rompe, entonces el catejón se debilita. ¿Y qué pasa cuando se debilita? Me miró con una intensidad que todavía recuerdo. Entonces vemos exactamente lo que usted ha documentado: violencia sin razón, crueldad sin límite, humanidad perdiendo su humanidad. Salí de esa reunión con la cabeza dando vueltas, porque por primera vez alguien de alta autoridad espiritual había validado lo que yo estaba viendo, no como algo puramente social o psicológico, sino como algo espiritual con manifestaciones físicas. Y entonces llegó 2021 y los casos siguieron aumentando, y luego 2022 y 2023 y 2024. Cada año peor que el anterior, cada año más señales, cada año el dique con más grietas. Y entonces llegó el 26 de noviembre de 2025. Estaba en casa cuando vi la primera notificación: tiroteo en Washington, D.C. Algo rutinario, pensé tristemente, porque esa es nuestra realidad ahora, ¿no? Los tiroteos se han vuelto tan comunes que ya ni siquiera nos sorprenden completamente, ¿no? Pero luego vi los detalles. 2 miembros de la Guardia Nacional a una cuadra de la Casa Blanca, a las 2:15 de la tarde, en pleno día, en una de las zonas más vigiladas del planeta. Me quedé paralizado frente a la pantalla de mi computadora. Empecé a buscar información frenéticamente, vídeos, testimonios, declaraciones oficiales, y mientras más leía, más se confirmaba la sensación en mi estómago: esto era diferente. Esto era una señal imposible de ignorar. El agresor había doblado una esquina, levantado un arma y disparado. Así, sin palabras previas, sin demandas, sin manifiesto. Solo violencia pura, fría, inexplicable. Llamé inmediatamente al coronel R. Llevábamos años en contacto desde nuestro primer encuentro. Él había seguido mi investigación de cerca, enviándome información cuando podía. Contestó al tercer timbre: lo vi, me dijo antes de que yo dijera nada. Sabía que me llamarías. ¿Qué sabes? Más de lo que quisiera. Tengo amigos todavía en servicio activo. Esto es más extraño de lo que están reportando, Juan José. ¿Cómo de extraño? El tipo no estaba en ninguna lista, ninguna, no tenía banderas rojas, no pertenecía a grupos extremistas, no tenía historial de violencia, no tenía historial de enfermedad mental grave. Era, según todos los parámetros, un ciudadano normal. Y entonces, ¿qué pasó? Esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo, porque esto no tiene sentido bajo ningún marco de referencia convencional. Es como si algo en él se hubiera activado o desactivado. Dependiendo de cómo lo mires. Pasé las siguientes 48 horas sin dormir apenas, revisando cada detalle que podía encontrar sobre el incidente, hablando con contactos, actualizando mi base de datos, y ahí estaba. El patrón que había estado rastreando durante 6 años se manifestaba de la manera más dramática posible en Washington, a una cuadra de la Casa Blanca, como si el universo estuviera gritando: ¿ves? ¿Ves lo que hemos estado tratando de mostrarte? El presidente Trump dio un discurso esa misma noche, lo vi completo. Hablaba de hacer justicia, de aumentar la seguridad, de no permitir que este tipo de barbaridad se vuelva normal, y pensé, pero ya es normal, quizá no exactamente esto, no a esta escala, no en este lugar, pero la violencia inexplicable ya se ha vuelto normal. Los actos sin sentido ya son parte de nuestro paisaje diario, solo que la mayoría de la gente no ha conectado los puntos. Esa noche, mientras el mundo reaccionaba con shock y horror, yo sentía algo diferente, algo que me avergüenza admitir, una especie de validación terrible.
porque todo lo que había estado investigando, todo lo que había estado documentando, acababa de ser confirmado de la manera más dramática posible. Abrí mis archivos, revisé mis notas de todos estos años, las conversaciones con Mehmet en Estambul, con el rabino Goldstein en Jerusalén, con el cardenal en Roma, con los exorcistas, con los psicólogos, con los analistas de inteligencia. Todos habían hablado de lo mismo: un debilitamiento, una pérdida, un enfriamiento. Y ahora ahí estaba, en las calles de la capital de la nación más poderosa del mundo. Recordé algo que me había dicho un monje ortodoxo griego con quien hablé en 2022. Habíamos discutido sobre los tiempos finales, sobre las profecías, sobre las señales, y él me dijo: las señales no vienen para los que no quieren ver, vienen para los que están atentos, para los vigilantes, y se vuelven cada vez más claras, más fuertes, hasta que incluso los ciegos tropiezan con ellas. Washington era eso, una señal tan clara que incluso los que habían estado negando todos los patrones anteriores tendrían que al menos hacer una pausa. Pero sabía que no sería suficiente. Nunca es suficiente. La gente racionaliza, encuentra explicaciones alternativas. Dice: ¿es solo un loco más? ¿O es la falta de control de armas? ¿O es la polarización política? ¿O cualquiera de las otras narrativas que usamos para evitar mirar más profundo? Decidí escribir. Necesitaba documentar esto. Necesitaba dejar registro de lo que estaba viendo. Porque si yo tenía razón, si realmente estábamos en el principio de lo que los textos antiguos describían, entonces alguien en el futuro necesitaría saber que hubo señales, que hubo advertencias, que no fue repentino. Empecé a escribir a las 3 de la mañana del 27 de noviembre y no paré hasta que el sol salió. Hay algo que necesito contarte ahora, algo que he guardado para este momento porque es quizá la pieza más importante del rompecabezas y también la más difícil de explicar sin sonar completamente loco. En abril de 2023 recibí un paquete. Llegó a mi casa en España por correo certificado. El remitente era una dirección en Bruselas que no reconocía. Dentro había un sobre manila con documentos fotocopiados y una nota escrita a mano. La nota decía: señor Benítez, soy archivista en una institución que no puedo nombrar. He seguido su trabajo durante años. Creo que estos documentos le interesarán. Por favor, sea discreto. No puedo arriesgarme a ser identificada. Firmado M. Los documentos eran copias de archivos desclasificados de una agencia de inteligencia europea. Estaban en francés, que leo razonablemente bien, y lo que contenían era extraordinario. Hablaban de un proyecto secreto iniciado en 1974. El nombre del proyecto estaba redactado, borrado con marcador negro, pero el contenido era claro. El objetivo era estudiar si existían patrones de comportamiento colectivo que pudieran predecir colapsos civilizatorios. El proyecto había reclutado a historiadores, antropólogos, psicólogos, sociólogos. Les habían dado acceso a archivos históricos de múltiples civilizaciones y les habían pedido una cosa: encontrar los patrones comunes que precedían a las grandes caídas. Los resultados eran escalofriantes. Habían identificado 7 patrones que aparecían consistentemente antes de cada gran colapso civilizatorio: antes de la caída de Roma, antes del colapso de la Edad de Bronce, antes de la desintegración de los mayas, antes de cada gran crisis. Los patrones eran: aumento dramático en violencia urbana sin motivos económicos claros, pérdida de cohesión social y comunitaria, incremento en comportamientos antisociales, incluso entre clases educadas, aparición de cultos apocalípticos y movimientos mesiánicos, erosión de instituciones tradicionales de orden, aumento en fenómenos catalogados como posesión o locura colectiva, reportes incrementados de fenómenos inexplicables o portentosos. Leí esa lista una y otra vez,
porque cada uno de esos 7 patrones estaba ocurriendo ahora, en nuestro tiempo, globalmente, pero lo más perturbador estaba en las conclusiones del informe. Los investigadores habían propuesto una teoría que, según el documento, fue clasificada como demasiado especulativa y archivada. La teoría era esta, que las civilizaciones no colapsan solo por razones materiales, economía, guerra, clima, sino por algo más fundamental. Colapsan porque pierden lo que ellos llamaban coherencia espiritual, una especie de campo invisible que mantiene unidos a los individuos en una sociedad funcional, y cuando esa coherencia se pierde, cuando ese campo se debilita, entonces todo lo demás, la economía, la política, el orden social, colapsa como consecuencia. ¿Cómo se pierde esa coherencia espiritual? El informe sugería qué ocurría cuando una sociedad abandonaba sus valores fundamentales, cuando la gente dejaba de creer en algo más grande que ella misma, cuando el cinismo y el nihilismo se volvían dominantes. En otras palabras, cuando el amor se enfriaba. Pasé semanas verificando la autenticidad de esos documentos, contraté a un experto en documentos históricos, me confirmó que el papel, la tinta, todo era consistente con documentos europeos de los años 70. No podía garantizar al 100% que fueran legítimos, pero no había signos de falsificación. Intenté contactar a M, envié cartas a la dirección de Bruselas, nunca recibí respuesta. La dirección resultó ser un edificio de oficinas con docenas de empresas, imposible rastrear, pero los documentos cambiaron mi perspectiva completamente. Porque si eran auténticos y yo creía que lo eran, entonces significaba que alguien hace 50 años había visto venir esto, había identificado los patrones y había sido silenciado o ignorado. Empecé a ver mi investigación de manera diferente. No estaba solo documentando crímenes o anomalías estadísticas, estaba documentando los signos vitales de una civilización en colapso. Y luego, cuando ocurrió lo de Washington, cuando vi a 2 soldados baleados a una cuadra de la Casa Blanca sin ninguna razón, supe que habíamos cruzado un umbral, porque si la violencia podía erupcionar ahí, en ese lugar, en pleno día, entonces significaba que ya no había lugares seguros, ya no había zonas inmunes. El campo de coherencia espiritual, o como queramos llamarlo, se había debilitado tanto que ya no podía contener el caos, ni siquiera en los lugares más protegidos. Necesitaba respuestas, necesitaba entender no solo qué estaba pasando, sino por qué ahora, por qué en nuestra generación, por qué precisamente en este momento de la historia decidí volver a las fuentes, a los textos antiguos, pero esta vez con una pregunta diferente. No buscaba profecías generales, buscaba cronologías, buscaba señales específicas que indicaran timing. Pasé 3 meses encerrado en mi estudio, rodeado de libros, Biblias en diferentes idiomas, comentarios rabínicos, textos patrísticos, escritos islámicos sobre los últimos días, incluso textos zoroástricos sobre el fin de la era, y encontré algo que me heló la sangre. En múltiples tradiciones hay la idea de generaciones terminales, la generación que verá el fin de una era, y hay marcadores, señales que identifican a esa generación. En los evangelios, Jesús habla de una generación que verá todas estas cosas: guerra, hambruna, terremotos, persecución, falsos profetas, pero también menciona algo más: el enfriamiento del amor y el aumento de la maldad sin ley. En textos judíos, los sabios hablan de la generación del Mesías y la describen en términos sorprendentemente específicos. Será una generación de gran conocimiento pero poca sabiduría, de mucha comunicación pero poca conexión, de muchas palabras pero poca verdad. ¿Les suena familiar? Contraté a varios estudiosos. Les pedí que me ayudaran a analizar estos textos sin sesgo religioso, solo buscando patrones, descripciones,
marcadores y todos llegamos a la misma conclusión. Las descripciones antiguas de la generación terminal coinciden de manera inquietante con nuestra generación actual. No digo que seamos definitivamente esa generación, no tengo bola de cristal, pero las coincidencias son significativas. Un profesor de estudios religiosos de la Universidad de Oxford con quien trabajé me dijo: mire, Juan José, yo soy académico, me mantengo escéptico por profesión, pero tengo que admitir que los paralelismos son notables. Si yo fuera un creyente, diría que todas las piezas están en el tablero, solo falta que alguien haga el movimiento final. En junio de 2024 viajé a Israel nuevamente. El rabino Goldstein había fallecido, pero su hijo también rabino mantenía su biblioteca y sus archivos. Me pasé 2 semanas allí revisando textos que el viejo rabino había estudiado durante décadas. Encontré sus notas marginales. En los márgenes de un comentario sobre Daniel había escrito en inglés: sabía que yo no leía hebreo. JJ, si lees esto algún día, busca la conexión entre anomia y apostasía. Son las 2 caras de la misma moneda. Anomia, la palabra griega del Nuevo Testamento para sin ley, y apostasía, abandono de la fe. Empecé a investigar esa conexión y descubrí algo profundo. En la teología paulina hay una secuencia. Primero viene la apostasía, el abandono masivo de Dios. Luego viene la remoción del catejón, el contenedor. Y luego viene la revelación del hombre sin ley, el anticristo. Pero la clave está en la secuencia. No puede haber remoción del contenedor sin antes haber apostasía, porque el contenedor funciona a través de los que creen, de los que oran, de los que mantienen la conexión con lo divino. Cuando esas personas disminuyen, cuando la fe se debilita masivamente, entonces el contenedor se debilita. No porque Dios sea débil, sino porque Dios respeta la libertad humana. Y si la humanidad colectivamente decide apartarse, Dios eventualmente respeta esa decisión. Las estadísticas sobre religión en Occidente son claras. Desde los años 60 ha habido un declive constante, cada generación menos religiosa que la anterior, más iglesias cerradas que abiertas, más nones, los que marcan ninguna cuando se les pregunta sobre religión, que nunca en la historia. No estoy haciendo un argumento religioso aquí, estoy haciendo una observación sociológica con implicaciones espirituales. Si realmente existe algo como el catejón, como una fuerza contenedora espiritual, y si esa fuerza opera a través de la fe colectiva, entonces su debilitamiento es matemáticamente esperable en una sociedad que abandona masivamente la fe. Y si eso es cierto, entonces lo que estamos viendo, la violencia inexplicable, el enfriamiento del amor, el caos creciente, no es aleatorio, es consecuencia directa. Una noche, solo en mi estudio, con todos estos libros y documentos alrededor, tuve una revelación. O quizás solo una claridad dolorosa, todo está conectado. La apostasía lleva al debilitamiento del contenedor. El contenedor débil permite que el caos se filtre. El caos se manifiesta como violencia sin ley. La violencia sin ley enfría los corazones. Los corazones fríos generan más caos. Es un ciclo, una espiral descendente, y Washington era solo el último ejemplo visible de ese espiral. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta que me han hecho cientos de personas desde que publiqué mi artículo sobre Washington. ¿Qué hacemos con esta información? ¿Nos paralizamos? ¿Entramos en pánico? ¿Construimos búnkers? La respuesta la encontré en un lugar inesperado, en las palabras de los que vivieron crisis similares antes. Viajé a Grecia en septiembre de 2025, 2 meses antes de Washington. Necesitaba hablar nuevamente con monjes del Monte Athos. Estos hombres viven apartados del mundo, sí, pero no ignorantes de él. Oran por el mundo y, según ellos, perciben las corrientes espirituales mejor que aquellos de nosotros atrapados en el ruido cotidiano. El abad del monasterio me recibió
con la misma hospitalidad de siempre. Le conté todo. Mis años de investigación, los patrones, los documentos, las teorías, todo. Él escuchó en silencio, como solo saben escuchar los que han pasado décadas en contemplación. Cuando terminé, se quedó callado durante largo rato. Luego habló. Hermano Juan José, lo que describes no nos sorprende. Lo hemos estado percibiendo en la oración durante años, como una oscuridad creciente, como una presión. Pero déjame decirte algo importante. Esto no es el fin de la historia. Es el fin de un capítulo. ¿Qué quiere decir? ¿Las Escrituras hablan de estos tiempos? Sí, pero también hablan de lo que viene después. Renovación, restauración, un nuevo cielo y una nueva tierra. El caos actual es el parto. Doloroso, sí. Aterrador, sí. Pero el parto siempre precede al nacimiento. Pero, mientras tanto, ¿qué hacemos? Lo que siempre hemos hecho en tiempos de oscuridad. Mantener la luz encendida, seguir orando, seguir amando, seguir siendo humanos, cuando el mundo pierde su humanidad. ¿Sabes cuál es el acto más revolucionario en tiempos de odio? ¿Cuál? Amar, genuinamente, sacrificialmente, sin esperar nada a cambio. Esas palabras se me quedaron grabadas. Volví a España con una perspectiva diferente. Sí, la oscuridad estaba creciendo, sí, el caos estaba aumentando, sí, probablemente empeoraría antes de mejorar, pero eso no significaba que estuviéramos indefensos. Empecé a estudiar cómo los primeros cristianos sobrevivieron en el Imperio Romano, cómo los judíos sobrevivieron el exilio, cómo comunidades de fe sobrevivieron las edades oscuras, y encontré un patrón común. Crearon comunidades, pequeñas islas de luz en medio de la oscuridad. No se aislaron completamente, pero tampoco dejaron que el caos externo los consumiera. Mantuvieron sus valores, cuidaron unos de otros y, sobre todo, se negaron a dejar que el miedo o el odio los transformaran. Vivan en el mundo, pero no sean del mundo, dice el texto antiguo. No es escapismo, es resistencia estratégica. Después de Washington escribí un segundo artículo, no solo documentando lo que está pasando, sino proponiendo una respuesta no política, no social, espiritual y práctica a la vez. La respuesta es esta: comunidad intencional. Encontrar o crear pequeños grupos de personas comprometidas con mantener su humanidad, con practicar el amor genuino, con ayudarse mutuamente, con orar juntos o meditar o simplemente estar presentes unos para otros de manera real. Porque aquí está la verdad, si el catejón se está debilitando a nivel macro, podemos fortalecerlo a nivel micro, podemos ser pequeños contenedores, pequeñas resistencias, pequeñas luces, y quizá, solo quizá, esas pequeñas luces sean suficientes para que algunos atraviesen lo que viene. No soy ingenuo, sé que probablemente empeorará. Los patrones históricos son claros. Cuando una civilización entra en este tipo de espiral, raramente se revierte rápidamente. Usualmente tiene que tocar fondo antes de que haya renovación. Pero entre ahora y ese fondo hay decisiones que tomar, decisiones sobre qué tipo de personas seremos, si dejaremos que el caos exterior nos vuelva caóticos internamente, si dejaremos que el odio y el miedo nos transformen, o si nos resistiremos, si mantendremos nuestra humanidad, cueste lo que cueste. Han pasado 3 días desde que empecé a escribir este relato. 3 días intentando poner en palabras 6 años de investigación, 6 años de viajes, entrevistas, documentos, patrones, conexiones. Y aquí estamos, tú leyendo, yo habiendo contado todo lo que sé. ¿Qué haces con esta información? Esa decisión es tuya, puedes descartarla, puedes pensar que estoy exagerando, que estoy viendo patrones donde no los hay, que me he dejado llevar por el sesgo de confirmación. Es posible, soy humano, puedo equivocarme, pero también puedo tener razón, y si tengo razón, aunque sea parcialmente, entonces lo que está en juego es demasiado importante como para ignorarlo. Ayer volví a Washington, necesitaba ver el lugar una vez más.
Caminé hasta el sitio donde cayeron los 2 guardias nacionales. Hay un pequeño memorial ahora, flores, velas, mensajes. Leí algunos de los mensajes. Que descansen en paz. Gracias por su servicio. No los olvidaremos. Pero hubo uno que me llamó la atención. Estaba escrito en un pedazo de papel arrugado, con letra temblorosa, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Me quedé parado ahí largo rato mirando ese mensaje, porque esa es finalmente la verdad más profunda que he encontrado en toda esta investigación. Necesitamos misericordia, todos nosotros, porque lo que viene, si mi análisis es correcto, requerirá más de nosotros de lo que creemos tener. Requerirá coraje cuando tengamos miedo. Amor cuando sintamos odio, fe cuando veamos caos, esperanza cuando todo parezca perdido. Y no podemos hacerlo solos, no como individuos aislados. Necesitamos comunidad, necesitamos conexión, necesitamos recordarnos unos a otros quiénes somos cuando el mundo nos dice que somos otra cosa. He visto mucha oscuridad en estos años de investigación, demasiada quizá, pero también he visto luz. He visto personas que mantienen su bondad en medio del caos, que eligen el amor cuando sería más fácil elegir el odio, que dan cuando otros acumulan, que perdonan cuando otros buscan venganza. Esas personas son la prueba de que no todo está perdido, de que el espíritu humano o el espíritu en el humano, dependiendo de tu perspectiva, no ha sido completamente apagado. Mientras existan esas personas, hay esperanza. Y tú puedes ser una de esas personas. De hecho, necesitas serlo, porque en los tiempos que vienen, cada luz cuenta, cada acto de bondad genuina es un golpe contra la oscuridad, cada momento de amor verdadero es una victoria. No estoy hablando de grandes gestos, estoy hablando de decisiones cotidianas. Ser amable con el cajero de la tienda, perdonar la torpeza de un extraño, ayudar a un vecino, llamar a un amigo que está pasando por dificultades, orar si eres de los que oran, meditar, practicar gratitud, resistirte al cinismo, cosas pequeñas, pero en agregado, esas cosas pequeñas crean el tejido que mantiene unida a una sociedad. Y cuando ese tejido se rompe, como está rompiéndose ahora, necesitamos gente que lo repare, hilo por hilo, punto por punto. Sé que suena insuficiente. Frente a la magnitud de lo que he documentado, acciones pequeñas parecen gotas en el océano. Pero recuerda, el océano está hecho de gotas. Antes de terminar, quiero contarte una última cosa. Una conversación que tuve hace 2 semanas con el hijo del rabino Goldstein. Le pregunté si tenía miedo, si sabiendo todo lo que sabía, viendo todos los patrones que veía, si sentía miedo. Me miró con esos ojos sabios que parecían mucho mayores que sus 50 años y me dijo, miedo sí, pero también algo más, anticipación. Porque si realmente estamos en el umbral de lo que los profetas describieron, entonces también estamos en el umbral de la redención. El caos precede a la renovación. Siempre ha sido así. Y si no vivimos para ver la renovación, entonces vivimos fielmente de todos modos. Esa es nuestra parte. El timing es de Dios. Salí de esa conversación con algo que no esperaba, paz. No paz porque las cosas estén bien, claramente no lo están, sino paz porque finalmente entendía mi papel, no soy el Salvador. No puedo detener lo que viene. No puedo cambiar los patrones históricos o espirituales en movimiento, pero puedo elegir cómo respondo. Puedo elegir mantenerme humano, puedo elegir amar, puedo elegir ser luz. Y tú también puedes. Esa es mi conclusión después de todo esto. Después de 6 años, cientos de entrevistas, miles de páginas de documentos, decenas de países visitados, la pregunta no es ¿podemos detener lo que viene? Probablemente no. La pregunta es ¿qué tipo de personas seremos mientras viene? Y esa pregunta tiene respuesta. Una respuesta que cada uno de nosotros debe dar con su vida, con sus elecciones, con sus acciones cotidianas. Washington fue una señal. Habrá más, probablemente peores. El dique seguirá agrietándose hasta que finalmente ceda. Pero hasta entonces, e incluso después, hay trabajo que hacer.
amor que dar, luz que mantener encendida, no porque sea fácil, sino porque es necesario, no porque garantice éxito, sino porque es correcto, no porque cambie todo, sino porque nos cambia a nosotros. Y al final eso es lo único sobre lo que realmente tenemos control. Así que esta es mi exhortación final. Después de contarte todo lo que sé, elige ser humano, plenamente humano, divinamente humano. En un mundo que está perdiendo su humanidad, sé el que se niega a perderla. Ama cuando otros odian. Da cuando otros acumulan. Perdona cuando otros guardan rencor. Espera cuando otros se desesperan. Cree cuando otros se vuelven cínicos. No porque sea natural, sino porque es necesario. Los últimos días pueden estar aquí, probablemente lo están, pero no estamos indefensos, no estamos sin recursos, no estamos sin esperanza. Tenemos algo que la oscuridad nunca podrá tocar. La capacidad de elegir el amor sobre el miedo, la luz sobre la oscuridad, la vida sobre la muerte. Usa esa capacidad, ejércela, practica diariamente, porque al final cuando todo esto termine y terminará, de una manera u otra, lo único que quedará es lo que hicimos con el tiempo que se nos dio. Que puedan decir de ti lo que espero puedan decir de mí. Que cuando el mundo se enfriaba, tú mantuviste tu corazón caliente. Que cuando la oscuridad crecía, tú mantuviste tu luz encendida. Que cuando la humanidad se perdía, tú te negaste a perder la tuya. Esa es la victoria que realmente importa. Todo lo demás es comentario. Si estas palabras han resonado en tu interior, si has sentido que lo que he compartido toca algo verdadero en tu experiencia, entonces no guardes silencio. Comparte este mensaje. No porque yo necesite lectores, sino porque alguien en tu círculo necesita saber que no está solo en lo que percibe, que no está loco por sentir que algo fundamental está cambiando y que todavía hay esperanza, todavía hay luz, todavía hay razones para mantener la fe en lo mejor de nosotros. Hazlo por ellos, hazlo por ti, hazlo porque en tiempos oscuros compartir luz es el acto más sagrado que existe.